después de fallecer nuestros seres queridos se quedan muy cerquita nuestro, tratando de mostrarnos que están bien. He visto así cuando me toca ir a ver personas que están en coma, uno ve que viene la familia, los guías, o sea, se ven ahí en las salas, como en el hospital, en las casas. Los edificios son tornasolados, hay una sensación de que todo es como tornasolado. Son colores que aquí como que no existen. Son un rango de color muy diferente. Uno lo ve y tú como que al principio te demoras en entender qué es lo que estás viendo. Yo veo personas como nosotros, distingo que hay guías porque son más grandes que las personas y distingo que en algunas ocasiones hay otro tipo de entidades espirituales. Lo que denominamos cielo es un estado intermedio. Hola, ¿qué tal? Me imagino que ustedes se han preguntado ¿cómo será la vida después de la muerte? ¿Qué ocurrirá en el más allá? ¿Será que hay ciudades? ¿Será que es parecido acá, físico, o es de otra forma? ¿Será que hay un solo lugar o distintos lugares? ¿Será que todos vamos al mismo lugar, al mismo momento? Este tema tan misterioso y tan fascinante es el que vamos a abordar hoy con una ya amiga del canal, que viene por segunda vez, Rosario Montesinos. Ella es medium y canalizadora chilena. Con ella profundizaremos precisamente en este tema. ¿Qué ocurre después que dejamos esta existencia? ¿Cómo es en detalle el más allá? Espero disfruten esta entrevista. Hola Rosario, gusto de verte por segunda vez aquí en el canal. Así que, y más tratando un tema tan interesante como el que vamos a abordar hoy, que de hecho me lo propuso Rosario. Vamos a hablar de cómo es el más allá, pero bien específico. Cómo es la estructura del más allá, quizás algún tipo de organización que pueda haber en el más allá. Esos temas los vamos a abordar hoy con nuestra invitada Rosario Montesinos. Rosario, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola Esteban. Contenta de volver a conversar. La vez pasada hablamos como de mediunidad en general, pero ahora me parece súper interesante hablar del otro lado. Creo que es un tema que me gusta mucho divulgar y este espacio es privilegiado para eso. Así que muchas gracias también por la invitación. Por nuestra parte, encantadísimo. Oye, Rosario, sabes que me surgía la pregunta. Tú, en la información que vas a compartir hoy con nosotros, ¿cómo te llega? ¿Cómo la obtienes? ¿A través de mediunidad? ¿A través de canalización? ¿Cómo lo vives? Hay varias fuentes, hay tres principales. La primera es que yo cuando hago sesiones de mediunidad me conecto con el mundo espiritual y veo qué está pasando con las personas en el otro lado. Entonces veo los procesos de tránsito, por ejemplo, cuando las personas han fallecido hace poco, ¿verdad? Y el alma sube, pero hay ciertas densidades que van subiendo después, como vamos cargándonos al otro lado. Ese proceso, entonces a raíz de eso me empecé a dar cuenta que como que entendía también en qué proceso estaban en el otro lado. Entonces en el otro lado hay fases y empecé a entender el otro lado y a través de la mediumnidad pude ver a través de los ojos de las personas fallecidas en el fondo, quienes están al otro lado, qué es lo que hay ahí. Entonces ha sido súper entretenido porque aprendí un montón. Esa es la primera fuente, que es la mía. La segunda fuente es que yo hago clases de mediumnidad y hay estudiantes que desarrollan por unas meditaciones que yo hago como más facilidad para entrar al otro lado. Ellos ya en general vienen con eso, pero se les aumenta con la práctica. Entonces hace que después nos vayamos contando, es un grupito, unas con otras, oye, vi esto, vi lo otro, y así he ido aprendiendo como qué cosas ven ellas, qué veo yo, y confirmando. Y la tercera fuente de información es que muchas personas me escriben o participan de las actividades que yo hago y en esos momentos me van contando sus experiencias fundamentalmente oníricas. Y algunas personas con SMs también, experiencias cercanas a la muerte. Entonces ha ido como con esos tres elementos construyendo esto que vamos a conversar hoy día. De varias Fíjate fuentes. Que es interesante porque ni desde la mediunidad, los medios en general no tienen tanta experiencia de ese tipo. También en las experiencias cercanas a la muerte se habla del tema, pero quizás no se profundiza tanto, porque son como experiencias acotadas dentro de todo. Así que me resulta súper interesante, fíjate. Y en cuanto a lo que tú planteabas originalmente, a mí me resuena y me hace mucho sentido porque yo tengo la impresión que nosotros tenemos distintos como estructuras, ¿no? Una es como el alma, el otro es como el cuerpo mental y cuerpo emocional, donde están nuestros pensamientos y nuestras emociones. Lo primero que se diluye muy rápido es el cuerpo físico, obviamente empieza a diluirse, pero hay una fase, ¿no es cierto?, que quizás se puede quedar como un poco más plasmado acá, el cuerpo mental y el cuerpo emocional, más allá del alma como tal. Sí. Entonces por ahí
puede que sean estos resabios, ¿no es cierto?, de la vivencia de nosotros acá, que en una primera fase quedan por ahí, ¿no? Yo también lo llamaría resabios, ¿sabes? Porque no es que la persona se quede completamente acá. Es algo, es lo que yo digo, van subiendo los archivos de a poco. Entonces, mientras más densidad haya en este plano de la emoción o de la mente, es más el tiempo que se demora en subir o resolverse. Entonces, cuando hablamos de mediumnidad, por ejemplo, de rescate, o yo le denomino más bien mediumnidad de tránsito, lo que hacemos los mediums es ayudar a esas densidades a moverse, para que se integren con el alma. Y eso transite hacia el otro lado. Entonces, es como otra manera de verlo. Creo que es una manera un poco más presente Claro de que decirlo. sí. Oye, ¿y cómo tú ves estas estructuras? Partamos como de lo primario, ¿no? Cuando alguien fallece, ¿qué pasa con el alma de esa persona? ¿Qué pasa con la esencia? Yo entiendo que el alma sube. Siempre el yo superior, por decirlo así, está conectado a la fuente. Entonces eso siempre, esa relación siempre está. Y desde ese lugar entonces es que nos conectamos mientras estamos vivos, cuando fallecemos, con la fuente. Entonces como, y con el otro lado, o sea, con todos los procesos que hay hacia arriba, ¿verdad? La fuente es como el último lugar, más arriba. Y los lugares espirituales, como entre comillas cielo, nuestro hogar, están un poco antes de eso. Entonces el alma sube a nuestro hogar, por decirlo así, para que empiece el proceso de aprendizaje y comprensión de la vida que dejó. Pero si hay densidades intermedias, esa fase de completación en el fondo para ir hacia nuestro hogar, por decirlo de alguna forma, y a iniciar ese trabajo de comprensión interior, se demora un poco más. Entonces, esas densidades, la gente al fallecer las va solucionando con el rato. Yo tengo como una experiencia de entender que hasta 2 años alguien puede estar como solucionando cositas, y después de eso ya como subes de manera más completa hacia el otro lado. Y ahí ya empiezas un proceso de aprendizaje. Entonces vas por pedacitos, llegas al otro lado y ahí ya empieza todo un proceso. Todo esto que nos dicen como de la revisión de vida, claro, haces una parte abajo, pero otra parte la haces arriba, como de la comprensión profunda de lo que pasó y de lo que hiciste, no hiciste, revisando libros de vida con guías. Entonces todo eso es algo que se va haciendo en el tiempo. Entonces hay algo súper importante, creo, en este proceso, y es decir que no porque una persona fallezca se vuelve sabia de un minuto a otro o lo sabe todo de un minuto a otro. Hay un proceso ahí que desde mi experiencia, no sé cuál será la tuya, pero como que si uno hace una sesión con una persona que ha trascendido, no sé, hace 1 año, y después haces otra con una persona que ha trascendido hace 5, esos estadios es posible que cambien en el proceso de trabajo en el otro lado. Hay otra conciencia, pero vas transitando hacia allá, no es automático. Sí, mira, resueno también con eso. Tengo la impresión que es así. Originalmente, al comienzo, cuando yo comencé, pensaba que era más directo, pero también tengo esa impresión. Y tengo la impresión también que en las primeras fases del desencarnar, ¿no? Hay algunas fases que, dependiendo de qué tan fuerte es el cuerpo mental o emocional, la estructura, puede generarse como una experiencia ilusoria transitoria, que de alguna forma se crea como Sí. como un mundo en función de sus vivencias, de sus creencias, de sus miedos quizás también, de sus apegos. Pero eso es una experiencia ilusoria transitoria, porque para mí el empezar a vivir esta experiencia en ese momento es muy parecido a cuando empezamos a soñar. Cuando estamos soñando y no tenemos conciencia que estamos soñando. O sea, si usted de repente está viendo una película de terror, es probable que tenga pesadillas. Pero es porque estamos creándola, porque nos quedamos como un poco como influenciados por la vivencia, por la experiencia. Está muy Nuestra activa y mente. está creando porque en esos espacios se crea con el pensamiento. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, sí, efectivamente. Para mí hay tipos de densidades. De estos estados intermedios de los cuales hablamos, hay algunos que son más bien emocionales y otros que son más bien mentales. Entonces, a veces cuando nos toca hacer mediumnidad de rescate, tú tienes que ver cuál es el conflicto y resolverlo. Que puede ser mental o puede ser emocional. Entonces, puedes moverlo para que esa partecita termine de subir, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí, hay estados intermedios de tránsito Rosario, al otro lado. explícale a la gente para que entienda qué es mediunidad de rescate. Mediumnidad de rescate se le denomina a un tipo de mediumnidad que trabaja en el acompañamiento de personas que han fallecido, pero que no están completamente en el otro lado. Digo completamente porque, como ya mencionaba, el alma sube.
Entonces quedan esas densidades que hablábamos con Esteban, que es como las emociones principalmente y la mente. Esas dos, porque el cuerpo, ¿verdad?, es lo que guarda la mente, la emoción, porque es lo que necesitamos para estar en este lado. Pero cuando ya transitamos no necesitamos eso. Pero desapegarnos de eso es una de las cosas complejas. Entonces nosotros los medios de rescate o de tránsito ayudamos en ese proceso de movilizar esas densidades. Pero también depende del nivel de densidad, porque hay algunas densidades que son mucho más obstructivas, o sea, como decirlo, como te taponean más, y eso implica que, no sé, hay personas que están en bajo astral, por ejemplo, que tienen mucho más densidad. Entonces también los medios de rescate podemos movilizar personas de esos planos, y ahí hay mucho más por resolver, sí, de todas maneras. Y ahí necesitas más ayuda para hacer esos movimientos y un poco más de desarrollo como medium también para entender la profundidad de que siempre existe amor para todos nosotros. Entonces, si la persona que falleció de verdad quiere moverse de ahí, como se ve en la película Nuestro Hogar, ¿verdad?, al comienzo, la puedes mover, esa persona se va a mover de ahí, pero necesita ayuda. Antes se pensaba que no, que como tú ibas a bajo astral o nunca más te salías de ahí, vivías toda la vida penurias, pero ahora con el tiempo yo entiendo que sí los podemos mover, que de hecho yo lo hago en grupos, lo hacemos en grupo, y es muy bonito porque con los estudiantes vamos viendo, yo veo lo que va pasando y ellos también van viendo lo mismo. Entonces es una locura, porque tú dices, pero ¿cómo si esta realidad es inmaterial? Pero ocurre, hay un espacio en el que estos fenómenos mediúmnicos se dan y que lo podemos hacer en conjunto con otros mediums y ver lo mismo, o muy similar, simbología muy parecida. Entonces eso es lo que hacemos cuando hacemos mediumnía de rescate. Fíjate que yo justo pensaba lo mismo en este libro, En Nuestro Hogar, o la película, que hay una fase al comienzo donde el protagonista está en un lugar que se le llama el umbral. No sé si en la película era así, pero en el libro sí. Sí. Y eso yo creo que son las fases ilusorias, sí, que en la medida que toma conciencia que está viviendo una ilusión determinadas por sus sistemas de creencias y por las cargas que pueda llevar o los apegos, finalmente eso se diluye y empieza a vivir una experiencia más real, ¿no? Como que empieza a vivirlo desde otra perspectiva, otro enfoque. Así lo entiendo yo, al menos. Consuelo, y cuando tú estás trabajando en mediunidad de rescate y las personas o estas conciencias quedan ahí un poco viviendo esta suerte de ilusión, ellos de alguna forma entienden y comprenden que están viviendo esta ilusión, y cuando dejan de vivir esta ilusión empiezan a pasar a otro estado. Sí, esa es la primera tarea. La primera tarea es relacionarnos con la persona que no ha terminado su paso y hablar con ella. Más que hay personas que dicen que hay que como echar los muertos, yo practico más bien conversar con ellos, con los que se puede, la mayoría se puede, y contarle, oye, tú estás en este lugar o está pasando esto contigo, mira a tu alrededor, porque a veces sí, por eso te decía, si el bloqueo es muy mental, tienes que sacarlo de la mente para que vea que no está en lo que él se imagina, sino que está en otra parte. Entonces eso es una cosa. O cuando están con mucha emoción, moverlo de la emoción. Entonces eso implica hablar con ellos, implica hacer como mediumnidad, como lo hacemos, pero con un propósito diferente. Claro. Despertarlos al final. Y eso es algo que yo trabajo, como soy canalizadora y medium, trabajo mucho con los guías en eso. Entonces yo le digo al guía así como, estoy en este lugar, ¿no? Siento que estoy ahí, que es un lugar que no existe en la realidad, sino que es una frecuencia, y estoy ahí adentro. Entonces yo miro adentro de ese espacio y me doy cuenta de dónde está la persona, en qué está, y ahí los guías me van orientando también. Trabajamos mucho con guías en poder, por ejemplo, traer otros seres queridos que los puedan ayudar, que también entidades del mundo espiritual muevan ciertas densidades que quedan o emociones para que los podamos mover, y ahí ellos se van dando cuenta y van cambiando su corporalidad, sus sensaciones, y en el 95% de los casos las personas siguen hacia el mundo espiritual. Hay una transformación a través de la mediumnidad de rescate. Entiendo. Y hay personas que no pasan por esa fase y van directo porque quizás están en una condición distinta. ¿Ah, sí? Sí, la mayoría. La mayoría. Mira, lo que pasa es que mi propósito es trabajar con esos casos, entonces me pasa más frecuentemente que yo canalicé que me iba a tener que dedicar como a ayudar gente. Entonces cuando yo la canalicé dije, ya, ok, es mi tarea, me va a pasar muchas veces. Pero no es lo más normal. En general la gente transita. Yo tengo un periodo, sí,
No sé si viste la No, película Más allá de yo no los la he sueños. visto. Ya. Quienes la hayan visto, al principio de esa película se muestra como alguien que fallece y quiere acompañar a su ser querido que queda. Y está como detrás de ella, como diciéndole, oye, estoy aquí acompañándote. Sí, que son las señales del primer tiempo después de fallecer. Y la persona le cuesta aceptar eso. Entonces, yo lo veo también así. Es como que en el primer tiempo después de fallecer, nuestros seres queridos se quedan muy cerquita nuestro, tratando de mostrarnos que están bien, que nos acompañan, tratando de consolarnos de alguna forma. Y ya pasado cierto periodo, ellos van moviéndose de manera autónoma hacia el otro lado. Entonces, hay un periodo en el cual yo digo como más o menos 2 años en que se hace ese proceso, o sea, de empezar a desapegarse, empezar a acompañar a nuestros seres queridos e ir progresivamente saliendo hasta salir completamente. Y eso, en general, se da de manera autónoma dentro de los 2 primeros años. Entonces, para mí, yo no muevo a nadie, por decirlo así, ni hago mediunidad de rescate si tiene menos de 2 años y está haciendo eso. Espero Ya, ese proceso. entiendo. Pero ¿y todas las personas pasamos por eso? ¿De estar como un par de años acá, entre acá y allá? ¿O es más, o algunos sí y otros no? Algunos sí y otros no, algunos menos, mucho menos, sobre todo es que depende del nivel de preparación que tienes para irte. Si estás preparado, si pasas por una enfermedad, si tu familia ya sabe que te vas a ir, eso es muchísimo más rápido. O sea, si nosotros mismos preparáramos nuestra partida, si siempre viviéramos como al 100 y no tuviéramos pendientes, todo eso ocurre muy fácil. Los niños, por ejemplo, suben de una vez, los bebés suben de una vez. Entonces, como las personas que fallecen de edad también en general suelen subir rápido. Entonces, eso es lo normal, lo más frecuente. Quedan estas otras cositas para algunos, pero se solucionan con tiempo. No es Ya, nada grave. porque me imagino que también puede estar un poquito determinado por el nivel de desarrollo de la conciencia de la persona. O sea, si tiene como claridad en estos procesos, si ya los tiene incorporados de antes o tenido experiencias previas, ya sea de viajes astrales o ha tenido experiencias cercanas a la muerte, donde ya hay cierta familiaridad con estos estados, probablemente a esa gente le sea bastante más fluido el paso, ¿no? Porque lo va a entender más, Efectivamente. va a estar Sí, más mucho claro más en qué rápido. está y... Sí. Y más Ujú. entregado al proceso. Sí, cuando dicen que vienen los seres queridos a buscarlo y eso, ellos se entregan mucho Sí, más a sin ese duda. Yo me he proceso. dado cuenta por mediunidad que muchas veces pasa mucho con las personas que tienen miedo a morir, que tienen miedo a partir y que están como aquí Mm. aferrados un poco a la vida. A esa gente es la que normalmente lo van a buscar, fíjate, como para que estén tranquilos y puedan soltar y partir. Esa es la gente que normalmente parte Sí. acompañada, porque vienen a buscarlo. Normalmente se da eso, fíjate. Yo lo he visto así cuando me toca ir a ver personas que están en su proceso de salida, como personas que están en coma. Uno ve que viene la familia, los guías, o sea, se ven ahí en las salas, como en el hospital, en las casas, están ahí. Entonces, para mí ha sido impactante también, o sea, ver al ángel de la guarda al lado de una persona que está próxima a fallecer es algo bien, desde el punto de vista de la canalización, es algo bien impresionante, porque los ángeles de la guarda son muy grandes, entonces como que tú te quedas un poco como Ujú. impresionado de esa Tal energía. cual. Oye, Rosario, y después de esto, cuando las personas pasan esta etapa, ¿no es cierto? Que estamos hablando, que yo digo, defino media como ilusoria, esta cosa donde está como este resabio del cuerpo mental y cuerpo emocional muy presente, Mm. cuando hay muchos apegos, cuando ya se supera esa etapa, ¿qué es lo que viene posteriormente, según tu experiencia? Para mí viene un proceso de revisión de vida, pero profundo. Entonces esto es entretenido, vas a unas bibliotecas con el guía. Ujú. Todos tenemos guía, entonces vas con el guía a esta revisión de vida, entonces abren tus libros de registro y vas como revisando las páginas de tu vida. Y vas observando qué cosas te faltó hacer, qué hiciste bien, qué no, cómo lo podrías haber hecho mejor, cómo vas analizando tu vida. Y mientras vas haciendo eso, como que vas a la escuela todos los días, y mientras haces eso, vives y convives en el otro lado, en la esfera espiritual, nuestro hogar, como le quieras llamar. Convives ahí realizando distintas tareas que tienen que ver más bien con conocer el lugar, con entender cómo funciona ese proceso de estar desencarnado, entender ese espacio. Eso es como la primera parte cuando las personas se van y que además es un lugar muy creativo.
tú con el pensamiento vas creando cosas. Entonces es como todo ese aprendizaje para mí es como la primera etapa, como llego al otro lado ya de manera más completa, empiezo a revisar vida y ahí empiezo a hacer eso, como a entender cómo funciona. Y también tengo siempre la posibilidad de mirar a mis seres queridos que están acá. Entonces eso es muy divertido porque yo lo he visto como, no sé si lo has visto tú, pero como que ven en pantallas, como ven en unas pantallas se generan y las personas ven como a sus seres queridos acá. Me pasa mucho con los niños, como que los abuelos ven a los nietos mucho en esas pantallas y como que les encanta ir a ver el capítulo de la vida del niño en el día a día. Es muy bonita esa experiencia y ahí te dan también evidencia de esas visiones, ¿no? Porque te van contando cosas que están pasando en el presente, entonces uno tiene claro que eso lo están viendo siempre. Entonces yo lo veo, no sé si representado, pero para mí es como una pantalla. Claro. Bueno, cuando tú hablaste de libros, yo dije, bueno, puede ser que algunas personas lo entiendan como libros, otros puede ser otra forma, porque finalmente el libro es como, claro, es una interpretación gráfica de un suceso, que en este caso es como una revisión de vida, porque yo he sabido de gente que pasa como un proceso de revisión de vida, como unas imágenes como pantalla, otros que es como inefable, como difícil de describir, pero como que lo viven todo como internamente, como que lo procesan todo y viven todas las experiencias internamente, ¿no? Pero es que hay dos. Esto es distinto. Uno abajo, otro arriba. Antes, cuando tú pierdes el cuerpo, haces el análisis de vida que te sirve para decidir si subes o no. Cuando las personas, por ejemplo, pasan mucho tiempo enfermas, están también en ese análisis de vida. O sea, yo lo he vivido así. Cuando tuve seres queridos que partieron por enfermedad, entré a verlos y ahí me di cuenta que estaban haciendo la revisión de vida antes de irse, sintiendo y ahí es mucho más emocional. En cambio, cuando llegas al primer plano del otro lado, tú vas a hacer la revisión más profunda. Por eso hablaba, como hay una diferencia entre la revisión inicial y la revisión profunda que está ya con el guía, y como claro, es un libro de vida, la verdad, yo veo que hay mucha tecnología al otro lado. Entonces es como un libro que tuviera páginas digitales, no es un libro de papel, no es que vayas a leer. Yo veo más bien imágenes representadas en ese libro de la vida. De hecho, como yo soy visual, veo escenas en las páginas, por decirlo así. Entonces, claro, y después cuando uno las comunica a los consultantes, le dice, mira, me están mostrando esto del libro de la vida de esta persona. Me dice, sí, hacía esto. Entonces, no todas las sesiones son así, ¿ya? Pero las que tomo aquí para fortalecer la idea de que lo he visto, es como que lo he visto representado de esa manera. Interesante. Y esto ocurre en un lugar como en el libro de Chico Xavier, como en nuestro hogar, que básicamente ellos en el espiritismo lo definen como colonias espirituales, que de hecho plantean que hay mucho más que nuestro hogar, o sea, hay muchísimas más colonias espirituales. De hecho, la esfera espiritual que yo veo es la que nos corresponde a nosotros. O sea, yo sé que porque las personas que son consultantes acá, que traen a sus seres queridos, están ahí. Y veo como consultantes de otras sesiones también están ahí. Entonces entiendo que es como que estoy viendo la esfera espiritual que tenemos nosotros en Chile. ¿En esta zona geográfica o puede también tener que ver con el nivel de conciencia? Como, quién sabe cómo es la distinción, sí, ¿no? Puede ser ambas cosas. Sí, claro. Es difícil hacer la distinción. Porque es como que yo llevo tiempo como entendiendo esto y he visto otras esferas espirituales cuando he viajado a otros países y son diferentes. Mira. Pero para mí es más difícil conectarme a las esferas espirituales de otros lugares, entonces tengo que hacer un esfuerzo para hacer eso. Es más cansador para mí. No sé, lo he intentado en Argentina y efectivamente es distinta. Es mi percepción. O sea, se ve diferente desde... Lo he hecho con personas que ven la esfera espiritual de Argentina, por ejemplo. Y la vemos juntos. Entonces entro con ellos ahí. Uno trae canal, entonces uno entra a través del canal del otro. Y ahí ingresas a mirar y lo he logrado, pero como no tengo tanta práctica en esa esfera espiritual, se me desarma un poco. Entonces tuve que hacerlo varias veces para poder ver la parte inicial. Es muy extraño eso lo que estoy explicando, pero es como, para mí, también confirmarlo con personas que viven en Argentina fue muy lindo. O sea, si le veo esto, y tú, mira, sí, yo veo esto, otro. Y fuimos complementando visiones. Hay mucha gente que ve esferas espirituales, solo que lo hablamos poco. Y yo creo que eso es lo que nos hace falta. Creo que es importante contarnos que las personas que vemos esferas espirituales, sería interesante que empezáramos a hablar de que vemos esferas espirituales para que podamos corroborar la información que vamos conectando desde distintos lugares.
Entonces es lo que yo hago con las estudiantes que están aquí en Chile. Yo he ido corroborando visiones que ellas tienen respecto a los lugares que vemos en conjunto. Entonces, porque yo tampoco descarto que existan distintas esferas espirituales. Entonces, no sé si es la misma, no sé si son distintas, pero sí puedo decir que con personas que están acá, yo he visto la misma esfera espiritual. Pero cuando tú estuviste en Argentina, que te costaba entrar ahí, ¿era distinta? ¿La veías distinta a la de acá? Son espacios distintos. Era diferente, sí. Son espacios, están construidos de otra manera. Es como... tienen lugares distintos. Entonces yo le relataba a ella, no sé, en Argentina hay mucha más relación comunitaria. Entonces tenían lugares comunitarios en el otro lado, muchos más que acá. No digo que acá no haya, pero allá era mucho más evidente. Entonces eso fue interesante para mí, como ver un poco la diferencia. Yo solo logré encontrar un libro de la esfera espiritual de la Argentina, que me lo traje pero todavía no lo leo. Pero es como... es otro el relato. Oye, ¿y cómo tú lo ves cuando estás ahí? ¿Tú lo ves material? ¿Es como una réplica de un lugar de la Tierra? ¿Es como material? ¿Como con árboles, construcciones? Es muy parecido a nuestro hogar en el sentido que los edificios son futuristas. Esto lo he confirmado con otras personas también. Los edificios, en general, las edificaciones son todas muy claritas, blancas, brillantes. Y hay un color en general en el otro lado que es como tornasolado. Los edificios son tornasolados, hay una sensación de que todo es como tornasolado. Entonces cuando la película Nuestro Hogar muestran como estos árboles de otros colores, o esta sensación, son colores que aquí como que no existen. Son un rango de color muy diferente. Entonces uno lo ve y tú como que al principio te demoras en entender qué es lo que estás viendo. Es un árbol, pero tiene como chispitas, luz, tornasol, entonces no funciona igual que acá. Y eso al principio a mí me costó como, ya, ¿qué estoy viendo? ¿Qué es esto? Como los edificios es súper fácil distinguirlo, pero ya ir distinguiendo las estructuras te demoras un poco más en irlos viendo. Entonces los he ido viendo por fases, como por capas a lo largo del tiempo. ¿Y tú ves personas como nosotros en general? ¿Cómo se ven las personas que están en esos espacios? Sí, yo veo personas como nosotros. Distingo que hay guías porque son más grandes que las personas. Y distingo que en algunas ocasiones hay otro tipo de entidades espirituales, por decirlo de alguna forma. No siempre son todas humanas, porque hay como un relacionamiento entre otros tipos de energías. Eso para mí es menos frecuente. Por lo general percibo más guías, ángeles y personas que prestan servicios, de personas desencarnadas en el fondo que prestan servicios. Interesante. Fíjate que voy a hacer una infidencia aquí. Yo hace unos años tuve un viaje extracorporal o una proyección de la conciencia, un viaje astral, como quieran llamarlo. Y bueno, yo llegaba y estaba en un lugar que era como una ciudad muy, 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 muy grande, era enorme, con edificios muy altos, un poco de todo, pero muy futurista. Pero a diferencia de los relatos que yo escuchaba, en vez de que fuera todo como claro, los edificios eran todos oscuros y eran como si fueran de cristal negro, así brillante. Y había mucha naturaleza, muchas plantas y flores gigantes, que eso me llamaba la atención, con colores muy intensos, todo muy 8K, por decirlo de alguna forma, así como muy, muy intenso y mucho detalle. Yo veía a la gente como nosotros, delgados todos, jóvenes. Me da la impresión que yo pasaba desapercibido, no me veían. Y fíjate que había una especie de canales y habían unas, ¿cómo llamarlo? Como un metro, como trenes, pero que flotaban sobre el agua, no iban en el agua, iban sobre el agua. Y se desplazaban, yo entraba a uno de esos y me daba una vuelta por la ciudad y sentado, como un tren normal, pero moderno. Y había un río, habían como unas cascadas, y en este río yo veía unos peces que no existen, que eran tornasolados, muy fuertes los colores, muy grandes, como del tamaño de un delfino más grande, y que nadaban ahí. Y el agua me llamaba la atención porque se veía líquida como acá, pero era como si tenía flúor, ¿entiendes? Es como si fuera flúor un poco encima. Sí,
Sí, es como de Ah, es que Avatar, el agua no de sé. Avatar, así como Sí, era como flúor refulgente. y habían Sí, animales que yo no, sí. ya no recuerdo con detalle los animales más que los peces, pero sí recuerdo haber visto algunos animales que no, nunca vi acá. Y esa fue una experiencia, y fíjate que años después yo tuve una experiencia medio única y intuí en la experiencia, después de terminar la experiencia, que la persona tenía este tipo de experiencias. Le pregunté y me dijo que sí, fui corroborando Mm. ciertas cosas con ella y cuando le menciono este espacio me dijo que sí había estado y antes que yo le dijera lo de los canales con estos naves que flotan, pero no van en el agua, sino que por sobre el agua, separados del agua, Ujú. ella me los mencionó. Y me llamó mucho la atención, quedé muy impresionado porque es como corroborar algo que nunca, de otra forma, imposible corroborar. Así que ahora, Sí, exacto. De sí, hecho, hay así que cascadas en el otro lado. Los flujos de agua son muy ahora comunes. conversando contigo lo de las esferas espirituales, bueno, quizás le doy un sentido así. Puede ser que haya sido una esfera espiritual, anda a saber. Que hay que ir más veces, hay En que ir fin. más seguido. Oye, pero este es un espacio como material, ¿tú lo ves, lo percibes, o como semimaterial? ¿Cómo es este espacio? Es muy extraña la sensación porque yo siento que yo Ya, llego ok, allá y yo se piso, siente material. o Ujú. sea, camino. ¿Sí? Entonces, como se siente material, es curioso igual. Si tú me preguntas así, yo Ya. nunca he tocado nada. Como que entro, sé Ujú. que voy, sé que me reciben. O sea, siempre me reciben cuando yo subo. Hago estas meditaciones y estos cantos de conexión, entonces yo siento que Ya. subo con los estudiantes. He subido en grupo, de hecho, también. Hemos Wow, visto lo mismo interesante. al mismo Ujú. tiempo. Entonces subo con ellos y al final vamos distinguiendo qué cosas hay y siento que me reciben y siento que paso un umbral y entro a la ciudad. Entonces es un poco como en nuestro hogar que uno pasa como un código de barra, por decirlo así, porque hay personas que tienen acceso y otros que todavía no. Entonces depende. Y ahí puedes entrar. Entonces hay personas que tienen ingreso así como súper fácil y otras que tienen que tomarse un tiempo para entrar. Y yo, pero no nunca he tocado nada. Como, así como palparlo con las manos, no, Mm, nunca he hecho mm. eso, lo voy a hacer. Lo voy a poner en práctica, a ver si puedo lograrlo. Pero, sí, pero percibo las sensaciones de las cosas. O sea, tengo la sensación de que esto tiene como este calor, color, texturas, pero no las he tocado Ya directamente como entiendo. poner las manos. Yo pensaba que quizás en ese tipo de viajes tú te podrías haber topado eventualmente con alguien que está teniendo una SM en ese momento, que está por ahí, ¿no? Dando vueltas. Yo creo que a mí me llevan mucho hospital espiritual, mucho, Ah, voy mira. harto a hospital espiritual, que es muy grande. El hospital espiritual uno lo ve de arriba y se ve pequeño, pero adentro es gigantesco, tiene muchas alas, mucho espacio. De hecho, entonces como he ido a hacer otras cosas, a otros lugares, como de Ok. particulares. Oye, ¿y estos hospitales espirituales cómo son? Si los pudieras describir, ¿son parecidos a un hospital de acá como uno se imagina un hospital? ¿O es una cosa muy diferente? ¿O se llama espiritual solo porque se tratan a las personas? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, el hospital espiritual que yo he visto es por alas y por pisos, es enorme. Y depende cuál es la afección por la cual tú vienes, evidentemente la que tuviste acá, ¿verdad? Que perdiste energía por eso y que llegas al otro lado a reponerte. Ese es el sentido de los hospitales espirituales. Eh, y hay muchos espacios. Entonces, como la película Nuestro Hogar es como el primera parte del hospital, como el medio para mí, el centro, donde llega la gente que tiene que recuperarse, como de estas afecciones físicas que dañaron el cuerpo energético. Esa es como una gran parte del hospital. Después, a mano derecha, por decirlo así, están las alas de recuperación de las personas que perdieron, por ejemplo, alguna parte de su cuerpo, que también yo he visto eso. Hay alas de aprendizaje también ahí. Y después hay pisos. Entonces el piso de arriba, que puede ser una representación, yo veo que están las almas que están pasando al otro lado. Entonces como las reciben como en camillas algunas y yo veo como suben y bajan, entran y salen del otro lado. Entonces esa parte del hospital me parece muy interesante porque para mí ha significado entender que cuando nosotros estábamos en proceso de irnos al otro lado, empezamos a plasmarnos de a poco en el otro lado. ¿Sí? Como que nuestra energía empieza a transitar antes que nosotros nos vayamos.
antes que perdamos el cuerpo físico. Entonces empieza un poco a hacer eso. Lo he visto en los casos de las personas que fallecen por enfermedades, que empiezan a hacer ese como proceso. que van y vienen. Sí. Eso es cierto. Sí. Entonces van y vienen y están en el hospital. Entonces como si fueran un holograma que se vuelve más nítido en cierto momento y se deshace en otro momento y así. Como que fluctúan. Y hay asistencia para esas personas. Asistencia de otras personas que han trascendido, que están prestando servicio en ese lugar. Entonces, lo vi porque en particular me encontré con una enfermera que falleció. Yo la conocí en este plano y la vi allá. Entonces yo dije, ¿usted qué hace aquí? Me dijo, mira, yo hago esto. Y acompañaba a esas personas, las que están en esos procesos. Entonces y de ahí también, como hay doctores, lo que se llaman los doctores del cielo o los médicos brasileños, hay también en esa esfera espiritual personas trascendidas que han tenido esas labores aquí y que también nos ayudan a nosotros a hacer sanación. Por ejemplo, los mediums que son sanadores usan mucho de esa relación con el mundo espiritual desde el hospital espiritual para hacer sanaciones aquí abajo y funciona. Hay personas que trabajan así. Entonces me parece una experiencia muy bonita al mismo tiempo, contar con esa asistencia. Sí, mira, fíjate que yo nunca había tenido experiencias con sanadores. Y una vez conocí a un chico que en un lugar donde yo trabajaba, que era un centro holístico, hace unos años atrás. Y la verdad yo no tenía mucha fe a él y me invitó a una sanación que iba a hacer, energética. Y yo fui, el paciente no tuvo problema, estaba en una camilla y mientras estaba ahí, yo debo decirte que yo pude ver a dos entidades que estaban trabajando ahí. Pero una de las cosas que más me llamó la atención, que en un momento pude ver, y me sorprendió mucho, a una que era muy alta, así como de 2,50 metros, y mucha luz, y no podía ver rasgos de esa, pero esa estaba a la cabeza del paciente, fíjate. Y ahí yo dije, mira, este chico, yo lo miraba así como un poco a huevo, le decimos en Chile, como no le daba mucha importancia, y sí, trabajaba efectivamente con entidades espirituales, fíjate, en esas sanaciones. Es importante aclararle a la gente porque de repente tú dijiste, bueno, hay gente que se está tratando porque le ha faltado una parte del cuerpo físico y eso. Y alguien podría pensar, bueno, pero si ahí no son físicos, entonces ¿qué importa que les falte parte del cuerpo físico en algún momento? Pero hay que entender también, o sea, yo supongo, esto lo intuyo, ¿no?, que el cuerpo físico y el cuerpo energético están entrelazados hasta cierto nivel. Entonces ahí puede haber ahí algún tipo de resabio que hay que tratar un poco. Hay que sostener. Es que eso es importante. El plano espiritual, lo que denominamos cielo, es un estado intermedio entre la salida de aquí y seguir subiendo. Entonces, por eso es que es tan parecido aquí todo y necesitamos como cuerpo, entre comillas, y los mediums vemos a las personas como... En general los relatos que hay es que se dibuja la persona, ¿sí? Los mediums vemos personas fallecidas pero que tienen cuerpo. Las personas que uno ve en luz, por decirlo así, son seres espirituales. Es otro nivel de frecuencia energética. Entonces nosotros vamos cambiando de frecuencias energéticas y por eso que también ahí necesitamos como esto y por eso se parece aquí, porque yo denomino más bien a eso un proceso de despresurización. O sea, como que vas por capas avanzando en el proceso, no es que llegas de una vez a ser un ser espiritual. Como que entonces el otro lado, que es lo más próximo que tenemos, es un lugar espiritual que es un estado intermedio para seguir otro proceso. Mira, fíjate que hace poco, una de las últimas entrevistas que hice fue sobre una persona que había tenido una experiencia cercana a la muerte a los 12 años. Y esa persona relataba que cuando él tenía 12 años y llegó a un espacio, él veía niños en un espacio jugando como una especie de parque. ¿Sí? Y una persona dijo, oye, pero ¿por qué? Un comentario, ¿no? ¿Por qué se ven niños y se supone que somos entidades espirituales? O sea, como que no le calzaba. Y yo pienso que un poco a eso le respondí, que al ser una fase intermedia y más alguien que se está despegando de aquí como niño, finalmente tú entras en un espacio que es menos traumático o más comprensible
para el niño en ese nivel de conciencia, porque aquí sigue siendo niño, está saliendo como un niño, entonces lo van a entender mejor. Más que nada es por eso, ¿no? ¿Tú has visto niños allá? Sí, sí, me ha tocado hacer sesiones de mediumnía con niños y los niños me han mostrado dónde van. Es un lugar súper lindo. Yo lo llamo como, le digo, las escuelas. O sea, hay escuelas para las personas desencarnadas adultas y hay escuelas para niños desencarnados. Que es muy lindo porque nuestros seres queridos que partieron antes se hacen cargo de los niños en el otro lado. Los acompañan. Y lo otro que ocurre es que ellos siguen desarrollándose en el otro lado. Entonces, si el niño falleció aquí con 11 años y tú vas a hacer una consulta al año siguiente, lo más probable es que tenga 12 y así. No crecen de una vez. Van pasando también como edad de acá un poco. ¿Sí? Como tienen otra conciencia, sí, pero van como creciendo en el otro lado. Y lo bonito de eso, me ha pasado que niños que tenían sesiones distintas me dicen, oye, el niño que viste ayer va en el otro salón, por decirlo de alguna forma, en la sala del lado, mira, anda a verlo. Y yo lo fui a ver y sí, estaba el niño de la sesión que yo había tenido el día anterior en otra sala y estaba custodiado por el abuelo, por ejemplo. Y además, cuando los niños fallecen pequeños, se adiciona la asistencia de algo así como nodrizas. Yo las denomino nodrizas porque las veo vestidas como... ¿Te acuerdas cuando las enfermeras antes usaban como unos sombreritos? Entonces yo las veo así, como que usaran unos tocados. Y ellas son las que se hacen cargo de los niños. Y personas que fallecieron prestan servicio también ahí para acompañar a los niños en sus procesos de aprendizaje. Entonces, así como en el hospital espiritual hay servicio para atender a las personas que están ahí, en estos procesos de integración al otro lado, también están las escuelas que tienen personas que se dedican a acompañar a los niños. Entonces, lo que yo entiendo es que hay un nivel de desarrollo segundo, que es lo que en algo se atisba en nuestro hogar, que hay que prestar servicio. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esa parte de la película? Donde hay una señora que quiere pedir algo y le dicen que tiene que hacer servicio. Lo mismo siento yo, que esos son servicios y uno va como acompañando y ayudando a otras personas en ese plano. Entonces ahí está, por ejemplo, ese servicio, las enfermeras o los cuidadores del hospital. Otro servicio es ser profesor o acompañante de niños y hay varios servicios más. Entonces, como que se complementan las rutas de las personas en el otro lado. El relato de esta persona de la SM... de niño, ¿no? Él contaba que él veía niños que estaban acompañados de adultos, pero que esos adultos eran jóvenes y que estaban con ellos ahí en el parque, en estos lugares permanentemente, que los niños le decían que no podía pasar y de hecho ellos entendían que él no era todavía parte de ellos, digamos, y le hacían el gesto que no podía pasar ahí. Entonces él quería pasar y no lo dejaban. Qué potente, sí. ¿No? Oye, y bueno, y entiendo que todo esto es para irse adaptando, adecuando, terminando procesos, cerrando procesos de la experiencia aquí, para después pasar a otro plano, a otro nivel, ¿no? A otro estado. Sí, a otro estado. Sí, vas como... Yo defino etapas, lo personal. Tengo en mi memoria una primera etapa que esta de hablamos, que de las escuelas iniciales, que uno va al otro lado y empieza a revisar vida, ¿cierto? Esta otra etapa que es como de ayudar a otros. Y hay para mí una tercera etapa que tiene que ver más con estudiar como la gran sabiduría del universo, por decirlo de alguna forma. Como también puedes hacer eso. Y hay otra etapa, otro plano, que yo lo denomino como el relacionamiento con el gran consejo. Al otro lado siempre hay como un grupo de entidades del mundo espiritual y desencarnados de gran sabiduría que nos acompañan en estos procesos mientras vivimos, en verdad, porque en la noche todos subimos, así que nos acompañan ahí en eso, pero también en estos procesos cuando ya estamos desencarnados. Entonces yo siento que hay mucha conexión con lo que yo denomino el gran consejo, que son aquellos encargados de ir orientándonos y acompañándonos en la existencia a lo largo de todo este paso. Y ahí, por ejemplo, hay algunas personas que toman tareas. Entonces, no sé, si tu abuelo, por ejemplo, tiene alguna cosa que aprender de ti o acompañarte en algo, va a ir al gran consejo a pedir tarea o a decir, mira, yo quiero acompañar a mi nieto. Entonces, y ahí le va a decir, bueno, ¿qué quiere hacer usted? Y uno ahí se anota, ¿no? Como dice, ya, mira, yo voy a ir a hacer esto. Y es como que
te dan el visto bueno, no es que te influencien en cómo tú lo vas a hacer, sino que más bien en que, ok, estamos de acuerdo, sí, ayúdalo, no hay ningún problema. O sea, como nosotros actuamos en interacción con el mundo espiritual y con los guías y con los consejos espirituales para prestar asistencia siempre. Entonces esa es una de las grandes tareas que tenemos después que trascendemos. Por eso es que podemos acompañar a nuestros seres queridos en este lado, pero también hay que pasar ciertos procesos. O sea, para poder llegar a acompañar a nuestros seres queridos, también nosotros tenemos que hacer en el otro lado esa comprensión y avanzar, y ahí en algún minuto vamos a poder hacer esos acompañamientos. Que no es ser guía, sino que es ser compañero de ruta del otro, en el fondo. Mira, fíjate que por lo que tú me dices y un poco por lo que entiendo, si lo entiendo bien, hay una jerarquía y hay una estructura, hay un orden, hay ciertas autoridades de algunas personas que toman decisiones, que dirigen. Por otra parte, tú ves las personas que mantienen su individualidad. Es como que cada uno mantiene su personalidad, su individualidad, como que no, hasta este plano todavía se mantiene eso, como esa individualidad, ¿no? Que nos caracteriza, por lo menos aquí mientras estamos vivos en la Tierra. Eso se mantiene ahí por lo que yo entiendo, ¿no? Quizás hay una suerte como de sentirse todos mucho más integrados en todo, pero todavía está ese resabio individual, ¿no? Es que claro, es que yo creo que hay cada alma tiene una chispa distinta, tiene una experiencia diferente que aporta al conjunto. Entonces no pierdes como ese espíritu, sino que se va transformando a lo largo de su cambio en el otro lado, en esta fase. Entonces vas adquiriendo más sabiduría, más experiencia, más comprensión. Tu personalidad también cambia. Las personas van entendiendo las cosas de otro punto de vista. De hecho, ya perder el cuerpo hace que empiecen a ver las cosas de otra forma, porque el cuerpo actúa mucho como un escudo. Entonces, cuando ya no tienes cuerpo, progresivamente las cosas empiezan a ser diferentes para ti. La forma en que interpretas, la forma en que miras, las emociones ya van jugando cada vez menos. Entonces hay unas fases, hay unos procesos que vistos en perspectiva hacen que tú efectivamente cambies en el otro lado. Pero hay una parte que conservas y otra parte que se desarrolla. Entonces a mí me parece súper bonito verlo así, porque implica que es un proceso de desarrollo también como el que vivimos acá. Nosotros también cambiamos acá. Y también tomamos decisiones y también hacemos mucho aquí para nuestro propio proceso de desarrollo en este plano. Entonces algo similar pero allá. por una parte tú dices, cuando se pierde el cuerpo, se generan cambios. Pero también yo entiendo que en estas esferas espirituales la gente se ve con cuerpo y tiene cuerpo, digamos. Entonces, pero no es se ve físico. Entonces no te asimila la densidad de acá. Es un cuerpo energético que tiene otro propósito. Y es pero se ve físico, ¿no? Se ve físico porque tú ves las personas, claro, por eso los espíritas dicen que son esferas semimateriales, que no son materiales. ¿Entiendes? Sí, no son materiales. Y entonces yo entiendo que, me imagino que en la medida que uno está familiarizándose con todo esto, con esta organización, con esta estructura, ¿no? En una esfera, uno va cumpliendo ciertos roles y quizás vas como, entre comillas, como después tomando responsabilidades porque tiene más experiencia y eso. ¿Qué pasa ¿qué pasa con la gente que reencarna? Si creemos que existe la reencarnación, ¿ahí se planifica? ¿En esos lugares se puede planificar como una vuelta? Yo voy a volver porque esto quedó pendiente y creo que me hace falta. ¿Y se planifica y se vuelve? Hay dos cosas ahí. En el último tiempo yo he ido aprendiendo, bueno, en el último tiempo me refiero a los últimos 3 años, que nosotros aprendemos de nuestros seres queridos que quedan acá. Entonces hay un aprendizaje simultáneo. La persona que está acá encarnada aprende de sus propias experiencias y del otro lado nuestros seres queridos, no voy a hablar solo de familia, aprenden de nosotros. Entonces como un proceso cruzado. Y de ahí, entonces hay un aprendizaje distinto de eso, que otro lo viva, que yo lo viva. Y de ahí para reencarnar es más tiempo. Yo siento que por eso pasamos tanto tiempo como en la esfera espiritual, porque estamos haciendo todo este recorrido. Es verdad que no existe el tiempo, pero porque cuando uno hace, no sé, mediunidad de rescate, uno ve al otro lado y no es que la persona sea anciana de tanto estar abajo, por decirlo así, ¿ya? Pero hay un proceso ahí de tiempo, entre comillas, o de misma experimentación, por llamarlo de una forma un poco mejor,
Y ahí en esa estructura de organización es que también vamos decidiendo qué vamos a hacer para volver. O sea, este proceso es al final para construir nuestro regreso. Y en parte por eso también las tareas, no sé, que nos autoasignamos, estas que conversamos, por eso también como lo que yo te decía, las grandes bibliotecas universales donde vamos a estudiar, yo diría como tercer, cuarto plano del otro lado, que es también para prepararnos para regresar, hacer otras cosas. Entonces, todos estos aprendizajes que vamos acumulando, o más bien como relacionando en el otro lado, fortaleciendo, son los que después van a hacer que nosotros tomemos decisiones para volver. Quienes reencarnan más rápido, en mi experiencia, suelen ser los niños, como que fallecen muy pequeñitos. Los otros niños siguen en desarrollo en el otro lado. Y me ha tocado entonces ver que hay niños que fallecieron muy pequeños, que van como a hacer eso. O sea, que me dicen, oh, no, es que ya me toca volver. Y van junto a sus seres queridos a como firmar, no sé si firmar, pero a hacer el plan. Yo lo veo como si lo escribieran, ¿ya? Entonces por eso digo afirmar, como decir, ya, mira, este va a ser mi plan cuando vuelva, entonces firmo que quiero regresar, por decirlo así, lo solicito con el plan hecho. Entonces eso sí, pero no es tan frecuente para mí ver reencarnar. Hay gente que, no sé por qué, no. Hay medios que hablan mucho de que reencarnan y tu hijo ya reencarnó, tu mamá ya reencarnó. En mi experiencia yo no veo que reencarnen tan rápido. No sé si tu experiencia es así, pero yo no veo que como que sea tan... Claro. Hay partes de las personas que pueden encarnar en un ser querido, por ejemplo, no sé, la personalidad, tener la personalidad parecida a tu abuelo, eso. Pero así como reencarnar, no he visto También. que lo hagan tan rápido. No es mi experiencia esa. Oye, y bueno, pasamos esta etapa, ¿no? Pasamos al hospital, ya estamos como en esta colonia espiritual, quizás en otro estado. Después hay otro estado para ti, como otro nivel, después de ahí sales ¿a dónde? ¿De la esfera? Como saliendo Sí. de esta esfera espiritual, yo sé que sí, pero no sé cómo es. Mi tarea tiene que ver con acompañar o trabajar en la esfera espiritual. De hecho, me he visto en sueños y hay gente que me ha visto en sueños en la esfera espiritual trabajando. Me cuentan qué es lo que hago y son coincidentes los relatos, eso es muy loco. Pero yo no me acuerdo. Me acuerdo 2 cositas así de todas las veces que he soñado. Sé que hay algo más arriba o saliendo de ese lugar. Sé que hay gente que ya está en otros planos, como la mamá del protagonista de nuestro hogar. ¿Te acuerdas de eso? Que le dice que ella tiene que venir de otro plano a verlo a él porque no está en la misma esfera, ¿sí? Ya. Esa No me parte acuerdo, de la pero película que aparece ¿ya? ahí. Entonces yo veo algo así. Como que sé que hay algunas personas en que están en estadios de desarrollo superiores al plano que se ve dentro de la esfera espiritual y que vienen como de visita o a hacer ciertas cosas. Pero no sé cómo es de ahí para arriba. Lo presiento, pero no lo sé. No lo sé tan definido como la esfera espiritual. La esfera espiritual sí la he recorrido mucho, pero de ahí para arriba sé que hay algo, pero todavía es un misterio para mí saberlo. Claro, porque el siguiente nivel es difícil de darle forma, porque no tiene nada que ver con lo que estamos acostumbrados a entender e interpretar. Porque ahí, desde mi perspectiva, son niveles donde es cada vez menos materia y es más conciencia solo. Y ahí es donde se empieza a acabar los procesos de individualidad, ¿entiendes? Y cada vez es menos individual y es más, Sí. eres más de la conciencia, más parte de una conciencia más grande, ¿entiendes? Esencia. Es como, y no ya prácticamente no hay materia como tal, ¿entiendes? Y mientras quizás se avance, es menos material y es más etéreo y es menos individualidad, ¿entiendes? Como Sí. otro estado de la conciencia, mucho más, quizás más sutil, mucho más difícil de entender para nosotros por la condición en que nos encontramos. Tú me contabas que para ti, el más allá o el otro lado, existe como una organización, una estructura. ¿Cómo es esa estructura? Hay una organización porque hay direccionamiento a cómo funciona el otro lado. Entonces hay lo que yo denomino como un gobernador, no sé si es el nombre exacto, pero hay un gobernador, una persona que se encarga como de velar que todo funcione, y cada uno de estos lugares espirituales
dentro de la gran esfera espiritual funcionan a cargo de alguien. Entonces, y hacen consejos, y hay como uno hace solicitudes, hay un proceso de aceptación de la solicitud. No es que te la vayan a negar, ¿sí? Pero es como que uno dice, no sé, esto que te mencionaba antes, quiero ayudar a mi nieto. No te lo van a negar, pero te dicen, ya, ¿qué quieres hacer? Te van a preguntar, te van a acompañar, te van a como brindar más perspectiva de tu tarea en relación a lo que quieres hacer con el otro. Entonces, hay mucho eso. Entonces hay un encargado, por ejemplo, del hospital. Hay un encargado de la recepción de las personas cuando llegan. Hay un encargado del lugar de la comunicación, donde vamos los médiums a establecer relación con el mundo espiritual. Hay un encargado de la gobernanza en sí misma. Entonces hay como distintos lugares. Cuando en el libro Nuestro Hogar se habla de los ministerios, efectivamente hay como una organización de esta ciudad o este mundo espiritual que lo que permite es mantener orden y que se ejecute la tarea para la cual fue creada ese ministerio. Y el propósito que tiene en relación al desarrollo y crecimiento de las almas que están en ese lugar. Entonces, es muy bonito verlo porque cuando tú puedes entrar a esos lugares, ellos te dicen, como tú te comunicas con los guías y vas hablando con las personas que están a cargo de los lugares y te dicen, mira, usted puede ir hasta aquí, tiene que ir hasta allá, no, mira, esto sí, esto no, y te van contando, te van enseñando. Entonces yo creo que tener una mediumnidad asociada a entender que el plano espiritual funciona con el guiamiento del mundo espiritual, te permite como entrar en más profundidad en el relacionamiento con el desarrollo del alma de las personas en el otro lado. Porque eso es lo que se espera al final, que todos nos desarrollemos, que todos aprendamos. Entonces hay un cuidado y una preocupación por nosotros somos algo muy preciado en el otro lado. Nuestro aprendizaje es muy importante para todos. Entonces pensarlo así, como que nosotros somos importantes siempre para el mundo espiritual, que estamos siempre acompañados, yo siento que nos da una perspectiva distinta de la cual mirar el presente también. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, por qué crees que, o de qué depende que hayan personas, por ejemplo, que tengan como el cargo de autoridad de una colonia espiritual? ¿Cómo llega ahí? ¿Es una persona que pasó por esta experiencia aquí, pero ha tenido más tiempo de vivirla, o se ha desarrollado, su nivel de conciencia es mucho más expandido y más grande? ¿Tienes alguna idea de eso o no? Hay una asignación. O sea, lo estoy sintiendo porque yo conocí al gobernador, entonces le pregunté. Hay una asignación cuando las esferas espirituales son creadas, no sé, hace mucho tiempo. Hay asignaciones de personas que se ocupan de llevar la gobernanza. Entonces, pero esas personas que se ocupan de la gobernanza tienen ese cargo, por decirlo así, y los consejos deciden quiénes son los que van tomando las distintas áreas. Entonces se va dirimiendo por propósito de la persona que trabaja en eso y si quiere hacerlo. No es como que te digan, usted tiene que hacerlo. No, es como, mira, a mí me interesaría hacerlo. Ah, sí, mira, ¿por qué te interesaría? Y uno explica y te van dando esa opción de ir, cuando vas pasando estos distintos espacios espirituales y estos niveles de desarrollo, tú ya vas pudiendo participar de otra manera de esta gobernanza y de tener otros roles de acompañamiento a otro. Entonces, todo eso va como escalando en la relación con el desarrollo que vas teniendo en el plano espiritual. Y eso requiere tiempo y mucho acompañamiento también. O sea, partes como que vas subiendo de cargo, pero tienes que partir como barrendero, por decirte así algo, ¿no? Hasta que seas el jefe de la compañía, pero vas viviendo un proceso entonces a lo largo de mucho tiempo para alcanzar como el puesto de gobernador, entre comillas, ¿ya? Pero es una entidad espiritual, bueno, ahí se haría muy largo, pero sí, se hacen cargo como de organizarlo. ¿A ti no te ha pasado que a través de la mediunidad o de otra forma, que tú entiendes que dentro de un grupo familiar de aquí, ¿no? Hay integrantes del grupo que han partido, que están en cierta esfera o en cierto plano o en cierta condición, y hay otros que están en otras distintas? Porque a mí me pasa un poco eso, y que de repente lo que yo sí entiendo es que cuando alguien parte es como que todos llegan al mismo plano, como para dar la bienvenida, para saber cómo está, para reconocerse y eso, pero hay algunos que se quedan porque están como en el mismo plano y hay otros que
que se van como a su condición o a su estado. Entonces, es como, yo siempre le digo a la gente, esto es como cuando tú eres europeo y te vas de viaje y llegas a España, pero tienes familiares en Francia, en Italia, entonces te van a buscar al aeropuerto, están contigo unos días, se comparte, se ponen al día y después uno tiene que volver a Francia, el otro a Italia, y tú te quedas en España, por ejemplo, porque es donde te toca estar en ese momento. Yo siento un poco eso, ¿no te pasa eso a ti? Sí, sí, el hecho de que nuestros seres queridos nos acompañen en una parte del proceso no significa que siempre estemos con los mismos seres queridos en el otro lado. De hecho, no sé, hay personas que, no sé, preguntan, la familia pregunta, ¿y mi papá y mi mamá están juntos? Y a veces que sí, y otras veces no, porque están en procesos diferentes, teniendo aprendizajes distintos. Entonces, por más que en este plano hayan sido pareja, no significa que el nivel de desarrollo sea el mismo en el otro lado. Cada uno tiene sus tareas. No por eso dejan de tener relación, pero es una relación diferente. Entonces creo que también es como otra forma de mirarlo. Solemos mirar esto con lentes muy terrenales, entonces también eso es bonito porque a uno le permite entender las diferencias que se van causando en el otro lado, que no es igual que Claro, y acá. también yo entiendo que de repente cuando uno se va al otro lado se reencuentra con alguien que no tuvo experiencia aquí. Es como alguien que no estaba viviendo la experiencia contigo aquí, pero tú te reencuentras y tú reconoces a esa persona y es muy importante para ti, pero fue como una experiencia que te tocó sin esa persona aquí, de forma más individual. También se da eso, como el reencontrarse con gente que tú ni siquiera Sí, supones desde acá que existe o que está contigo. Quizás lo puedes sentir o intuir, pero nunca, no tienes la certeza desde acá y después llegas allá y ahora entiendo. Por ejemplo, se extraña, pero no sé por qué, pero lo extraño, sí, o lo extraño, sí, por ejemplo, sí. desde aquí. Hay estudiantes que me han contado ese relato, como de ir a estas experiencias, como tú dices, como de cambio de estado y de comprensión y que se encuentran con personas con quienes han vivido en otras vidas, pero que no están encarnadas y que están en el plano Ujú. espiritual y conversan. Entiendo que nosotros, bueno, somos, todo lo que hemos hablado hasta el momento, para mí, es resabio del espíritu de cada uno de nosotros. O sea, son como proyecciones del espíritu. Si pudiéramos graficarlos aquí como físicamente y pensáramos que el espíritu está en lo más alto y acá estamos como en lo más bajito, después viene como esta fase ilusoria muy pegadito a la tierra, después vienen estas colonias espirituales, bueno, lo que tú dices del hospital y todos estos procesos de adaptación, de ir aprendiendo y eso, y después vamos subiendo. Y cada vez es menos material, cada vez es más etéreo y es menos, se va perdiendo quizás el concepto. Es difícil de entenderlo, pero no es que se pierda la individualidad, pero uno se conecta con algo cada vez más grande. Y ocurre manteniendo su individualidad, pero uno ya es parte de algo mucho más grande en esas etapas. Y ocurre que ahí está el espíritu, o más, quizás más arriba, el espíritu que somos nosotros mismos, pero nosotros somos una proyección, un Mm. resabio de ese espíritu que aquí está funcionando con alma, en distintos planos, que son los vehículos, el vehículo, que aquí es muy del hay alma y con el cuerpo mental, cuerpo emocional, y en otras esferas es menos mental y menos emocional, y sigue siendo más alma y cada vez más sutil. Por lo tanto, esa entidad que somos nosotros, el espíritu, siempre está, independientemente de las vivencias que hemos tenido. Nosotros, como en esencia, siempre hemos estado en otro lugar. Si finalmente somos un resabio de ese espíritu que vive experiencias. Es como que ese espíritu que somos nosotros mismos está soñando muchas aventuras distintas que somos nosotros. Somos parte del sueño de él. Así lo siento yo, por lo menos. Estoy de acuerdo, sí. Es que como el tiempo no existe, estamos viviendo muchas vidas en esta vida. Y de esta nos acordamos, pero de los paralelismos, de las otras existencias que estamos transitando, incluso en otras formas espirituales, yo creo que tampoco nos acordamos. Cuando uno entra en estados alterados de conciencia, a veces te trae recuerdos de eso, de haber estado en distintos lugares o a veces te toca soñarlo, pero también siento que es muy poco claro cómo uno lo percibe, es difícil describirlo. Yo sé, por ejemplo, en mi caso que yo he dado saltos en el tiempo, o sea, como saber tener una vida pasada a la que entré, por decirlo así. Así como, y estar ahí,
como soñarlo, no lo he soñado, pero me refiero a que entrar en esa energía, entender, ver o estar ahí, y también estar en otros planos espirituales, como en estados alterados de conciencia, cuando meditas mucho, cuando como haces algo para entrar en esos estados, puedes viajar. Entonces, yo siento que más que hablar como en Spider-Man, que hay muchas realidades paralelas que juegan juntas, es como uno puede entrar en esas realidades trabajando en eso, como ejercitando esta posibilidad de, primero darse la posibilidad de entrar ahí. Como decir, esto existe, esto es posible, porque si no, ya lo cerraste, si no hay esa posibilidad ni siquiera, ya se cerró. Entonces, darse esa posibilidad primero. Y después ir experimentando, como entrar en estos estados distintos de conciencia, que puedes hacerlo meditando, puedes hacer mindfulness, puedes hacer distintas prácticas, pero tienes que hacer algún tipo de práctica para entrar. Hay personas que vienen con eso listo. Entonces ya, si lo vienes con eso listo, puedes explorar más que el resto. Pero los que no tenemos tan abierto eso, a través de la práctica, tú vas experimentando muchos estados distintos de conciencia. Entonces me parece muy interesante saber que nosotros mismos somos una fuente de nuestro propio aprendizaje de estas experiencias. Que no, como que puedes incluso verlas dentro de ti. Entonces eso me parece como muy Claro que interesante. sí. Bueno, y todo lo que hemos hablado parece como muy volado, muy etéreo, ¿entiendes? Y cada vez es como más delirante un poco la historia, pero dentro de todo, yo debo decir que está bien acotado a nuestra existencia acá como ser humano. Pero la realidad y otros planos van mucho más allá de nuestra experiencia como seres humanos. Si piensa que aquí hay millones de especies vivas en este planeta, y nosotros, claro, estamos entendiendo y enfocando por ejemplo, estas esferas espirituales o colonias espirituales, y son muy parecidas, son muy réplicas, o esto es muy réplica de esas colonias, pero por lo mismo también entiendo que hay muchas otras experiencias que no podríamos ni siquiera describir porque no las podríamos entender, porque no nos calza en la cabeza de acuerdo a nuestra propia vivencia. Nos queda pequeño, Creencia. nos queda pequeña nuestra cabeza, o nos queda muy grande el otro, ¿no? Cosas que ni siquiera podemos llegar a dilucidar o imaginar. Por eso el mundo, lo que vemos, es un fragmento muy pequeño de lo invisible, de lo que hay más allá de lo que podemos percibir con los sentidos, Sí, o de lo que de podemos lo que llegar a entender, existe. fíjate. Sí, 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 también. Yo no, o sea, mientras uno tenga más apertura, está en la posibilidad más grande de explorar. Sí, pero hay tanto por explorar, hay tanta realidad o tanta vivencia que uno puede tener en estos planos espirituales que también es difícil como traer ese conocimiento y decir, Exacto. esta es la verdad. Más bien son experiencias que cada uno tiene y así es como lo vamos sintiendo. En mi caso yo tengo estas experiencias y las he ido consultando con otros, por eso entiendo que habemos un grupo de personas que percibimos esos planos espirituales de una forma. A lo mejor habrá otras personas que les pase otras cosas, pero en mi experiencia ha sido como el camino. Entonces no puedo decir es la verdad, sino más bien contar aquí, este es mi pedacito de la verdad que yo he experimentado y que hay otros que también las han experimentado y que quizás también nos vamos a encontrar en esta conversación, ¿no? Como de decir, oh, yo también he visto eso, me ha pasado. Me parece muy importante hacer estas conversaciones para poder hacer eso, como aquilatar y decir, ya, esto es mío, yo también lo experimento, no estoy mal, hay otras personas que también lo ven, entonces ya, me doy crédito y sigo, ¿no? Tal Como cual. experimentando. Rosario, sabes que para ir cerrando, estaba pensando, porque tú nos contaste Sí, que hacías mediunidad de rescate. Quizás por ahí puede haber alguien que esté viendo este sí. video que de repente sienta que Ujú. podría ayudar a alguien eventualmente, que intuya que quizás le haría falta una manito desde acá. ¿Qué pueden hacer las personas en esos casos? Que tienen como cierta duda de tal persona que partió, cómo estará, cómo lo podría ayudar, si es que lo puedo ayudar. ¿Qué recomendarías tú desde tu experiencia? Hay algo que tú decías en una entrevista pasada, que es como que siempre que una persona fallece hay que acompañar ese proceso. Mi sugerencia es la misma. Cuando alguien parte es importante rezar, enviar reiki, amor, como tú lo quieres interpretar. Pero es como ayudarla a seguir su camino hacia el mundo espiritual, a que suba, ¿sí? Como en luz. Eso es importante siempre. Ahora, si ya tú sientes que tu ser querido está muy cerca, han pasado más de 2 años, ¿sí? Las condiciones que yo reviso,
o que todavía sientes que estás muy apegado por la forma en que falleció, por ejemplo, lo sientes muy físico cerca tuyo y tienes esa duda, se hace el mismo proceso. Hay 3 pasos que yo creo que son importantes para acompañar a una persona en el proceso de salida. Lo primero es que si falleció hace poco, sugiero yo hacer una novena de acompañamiento, o sea, 9 días rezando, enviando reiki, amor a esa persona que está yendo hacia el plano espiritual para que su salida sea más rápida. Y al mismo tiempo puedes pedir acompañamiento espiritual. Entonces, ¿qué implica eso? Que le puedes pedir a los guías de la persona o ángeles, depende de tu creencia espiritual, quienes podrían acompañar a tu ser querido, de la creencia espiritual de ser querido, ¿verdad? Para que lo acompañen. Y además pedir asistencia a quienes ya partieron, o sea, nuestros seres queridos que ya desencarnaron, que acompañen el proceso de esa persona. Entonces, puedes hacer eso como una novena. Ya cuando falleció, al poco tiempo, o si se requiere después, también se puede hacer. No hay ningún problema que tú sientes que no, que algo pasó, que no terminó de trascender, lo siento mucho, puedes hacer eso mismo. No importa el tiempo que haya pasado, la acción es la misma. Acompañar hacia la luz a la persona que trascendió. Así es. Yo no tengo muchos conocimientos y experiencia en esos campos, pero lo que yo he hecho el último tiempo, fíjate, cuando alguien ha partido, que yo me he enterado que ha partido, recuerdo a la persona, recuerdo alguna instancia, la recuerdo con cariño, con el cariño que me genera, y le digo verbalmente cuando estoy solo, tranquilo, para que nadie crea que estoy loco, hablo con la persona y le explico así, y le doy gracias por haber sido parte de mi vida, le explico que si está medio confundido más o menos cuál es la idea. Y si yo de repente me siento en deuda por algo que nunca le dije o nunca hice, le pido mis excusas del caso y le deseo como lo mejor y intencionando algo positivo, ¿entiendes? Como que vaya para que esté bien, básicamente. Y yo creo que eso es bueno para uno y es bueno también para quien ha dejado este mundo. Y siempre intencionar, siempre la buena intención, mandarle amor a la gente, siempre es positivo, más en esos planos y en esas primeras etapas. Pero así lo veo yo. Además que lo reciben. Uno en sesión de mediunidad sabe eso. Cuando la gente ha rezado por una persona que partió, ellos te lo dicen. Agradezco que esta persona pidió por mí porque me ayudó en este proceso. Entonces, ellos están escuchando y lo sienten. Entonces, intencionarlo es eso. Es enviarlo desde el corazón, desde la buena energía, desde el amor. Y eso funciona. Rosario, te agradezco el hecho que nos hayas acompañado hoy. Ha sido como bien interesante, súper interesante, un tema que no habíamos abordado. Yo creo que a la gente aquí le va a gustar bastante. Y nada, espero nos veamos en una próxima oportunidad. Ningún problema, yo feliz. Ahí me cuentas de que podemos conversar y yo feliz de contar estas cosas que me interesan mucho para que otras personas también vayan encontrándose con esta información y sintiendo que su relato también es adecuado, que habemos más que tenemos este relato, así que te lo agradezco mucho. Gracias, Rosario. Y a todos ustedes quiero darles las gracias también por habernos acompañado hasta ahora y si les ha gustado esta entrevista, compártela, denle like, suscríbanse al canal si no lo han hecho, dejen sus comentarios, siempre son leídos, siempre son bien recibidos. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.